Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Finalmente parece todo indicar que el gobierno va a definir dos nuevos dólares, el dólar Qatar, el dólar de tarjeta para pagos en el exterior, turismo de argentinos en el exterior, y el dólar Coldplay, ¿no? El tema del dólar para las bandas internacionales que vienen a tocar espectáculos internacionales en la Argentina. El dólar Qatar sería un dólar que tendría un dólar oficial de 200 pesos más 65% de impuesto entre el impuesto país y el anticipo de ganancias, y eso llevaría el valor arriba de los 300 pesos. Eso sería el dólar para el turismo en el exterior, de argentinos en el exterior, después de varios reclamos de sectores industriales que están reclamando por las dificultades para acceder a dólares de importación, y el gobierno que sabe que se viene una demanda grande de dólares para pagos en el exterior, fundamentalmente con el Mundial en noviembre. Después vamos a contar cómo sería el dólar Coldplay. Se popularizó por el tema de la banda británica que viene, creo que hace 10 Rivers o Vélez, va a estar acá en las próximas semanas, pero atención, porque lo que está buscando el gobierno de alguna manera es ahorrar las divisas que acumuló con el dólar soja, el dólar de 200 pesos que solo rigió para septiembre, y de esa manera ir administrando los dólares para el pago de importaciones para sostener un mínimo de nivel de actividad. Y al mismo tiempo está tratando de evitar una devaluación del tipo de cambio oficial. A ver si podemos ver todos los dólares que hay en Argentina con este nuevo dólar Coldplay y el dólar Qatar. Hay un ramillete de dólares, pero básicamente lo que le importa al gobierno es que no haya una suba brusca en el dólar oficial mayorista, que es el dólar de referencia, el dólar de pago de importaciones, porque considera que eso dispararía todavía más la inflación, que viene, atención, muy pero muy movida. Carlos, bueno, ¿qué dato tenés respecto a esto, a lo que estamos hablando? Bien, respecto al dólar Qatar, parece inminente, Maxi. Va a ser un dólar de 300 pesos aproximadamente, y no solamente para los que viajan al Mundial, es una forma de llamarlo, sino para todos aquellos que hagan consumos en el exterior, ya sea viajando, usando la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, o consumos que se hacen desde Argentina en el exterior y llegan los servicios a Argentina. ¿Qué busca el gobierno con esto? Y bueno, justamente que ese dólar barato, que es tan tentador, que también hace que los argentinos que sean en el exterior gasten todo con tarjeta de crédito y tarjeta de débito en vez de llevar efectivo, por ejemplo, por lo menos se iguale a lo que gastaría un turista pagando en efectivo, pagando con euros, pagando con dólares, y entienden en el gobierno también que de alguna manera daría un respiro a esta demanda tan grande de dólares que hay. Eso por un lado. Por el otro, no sé si lo querés ahora entrar en detalle, tiene que ver con un acuerdo entre la Cámara que nuclea a las productoras de espectáculos internacionales y al gobierno, donde fijarían un tipo de cambio especial para que le puedan pagar a las bandas que vienen del extranjero. El dólar Coldplay le pusieron, pero básicamente lo que significa esto no es solamente para Coldplay, es una forma de llamarlo, que cuando viene una banda extranjera, este año se va a hacer Lollapalooza, por ejemplo, en San Isidro, por nombrar un ejemplo, esos honorarios de la banda extranjera que viene a tocar Argentina, hasta ahora los pagaban a 150 pesos al tipo de cambio oficial, le giraban los dólares y el Banco Central les permitía, aunque los hacía renegar un poco, pagar y sacar esos dólares a 150. Bien, a partir de ahora, esto todavía no se reglamentó, sería un tipo de cambio de 200 pesos por dólar. Ni el contado con liqui, ni el MEP, ni tampoco el dólar de 150 que es el tipo de cambio oficial. Ahora, más allá de estas cuestiones puntuales, lo que se ve venir, lo que ya parece una realidad, es una especie, casi te diría, de tipo de cambio desdoblado, donde de acuerdo a cada sector el gobierno va a ir fijando diferentes tipos de cambio. Lo hizo con la soja hasta el mes pasado, le fue muy bien, ahora queda menos soja por liquidar, y así vamos a ir viendo en cada sector diferentes tratamientos para un tipo de cambio, que aunque te digan que no, en los hechos
y de alguna manera termina siendo un tipo de cambio desdoblado, ¿no? Bien, vamos a hacer una tanda. Cuando volvamos vamos a contar efectivamente qué está pasando, porque ese dólar Qatar va a ser un poquito arriba de los 300 pesos, porque 200 pesos más 65 de impuestos va a estar arriba de los 300 pesos. Va a convenir entonces pagar en efectivo. Sí, y hay que ver cómo dispara eso a los dólares alternativos. Está Javier Timerman. Javier Timerman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viendo esta nueva medida? Bueno, lo que pasa que o sea, yo entiendo lo que está tratando de hacer Sergio Massa, que es tratar de, bueno, poner un poco de orden a una situación que era muy difícil, donde no hay dólares y tenés que ver dónde buscarlos. Y son medidas puntuales que atacan, o sea, que buscan flujos y no stock. Y en Estados Unidos, la verdad que los inversores y los fondos, pero principalmente aquellos que invierten en la economía real, todo este tipo de medidas que en realidad complican el entendimiento y complican la economía, lo único que hacen es frenar un poco todos los planes, si había planes de inversión. Entonces, lo que están buscando es tiempo. Y si ese tiempo va a ser fructífero o si van a lograr enderezar esto, que es lo que se necesita de alguna manera, es simplificar todo. Entonces, lo que termina pasando es que vos te vas gastándote un poco los recursos, porque no vienen recursos nuevos. Entonces, esto debería ser, para mí son buenas medidas, son medidas necesarias, pero tienen que ser parte de una estrategia que yo calculo que Sergio Massa, siendo un líder, una persona con experiencia política, se da cuenta que en algún momento va a tener que encarar, prepararse y tirarse a la pileta de alguna manera y esperar que haya agua. Voy a sumar, Javier Timerman, a Julián Gurfinkel, que es cofundador de Agencia, una agencia de turismo. Gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están viendo este tema del dólar Qatar, este nuevo dólar turista? Y la verdad que para nosotros ya no es nada muy nuevo, o sea, ya hace años que viene pasando, que llamémoslo devaluaciones o nuevos impuestos, aumentos en las percepciones, así que ya estamos acostumbrados. Sin embargo, obviamente complica mucho la operación, sobre todo el tema de la falta de previsibilidad, o sea, se viene hablando de esto hace varias semanas y todos los días pasa lo mismo, de que de repente hay que cambiar la forma en la que se vende, la forma en la que se cobra. Así que en ese sentido complica bastante la operación, pero no es algo así que te diga, uy, es la primera vez que pasa y nos toma por sorpresa. Carlos, una pregunta. Si están notando demanda de mayores servicios, ¿no? Porque con tanta incertidumbre, por ahí de repente la gente que pensaba viajar empieza a incrementar la demanda de este tipo de productos, ya sea pasajes, hoteles en el exterior. Sí, mira, la verdad que esto, lo del mal llamado dólar Qatar, se viene rumoreando hace 2 meses, un mes y medio, y desde que está ese rumor aumentó muchísimo la venta. O sea, claramente la gente se anticipa porque sabe que en cualquier momento va a aumentar un 15, un 20, hasta un 30% en pesos cualquier gasto en el exterior, entonces la gente se adelanta y empieza a comprar. Por eso también genera muchas veces un efecto contrario. Así que sí, la respuesta es que el último mes y medio se vendió muchísimo. Ahora, uno mira, y lo sumo a Timerman, ¿no? La posición del Banco Central, que obviamente ha acumulado 5.000 millones de dólares con el dólar soja, pero tiene que atravesar el desierto de todo el verano hasta marzo, abril, la próxima cosecha. Tiene un dólar oficial muy atrasado de 150 pesos, un dólar al cual pueden acceder solo los importadores, pero a cuentagotas. Y bueno, empieza a fijar dólares más altos, ¿no? Fija el dólar a 200 pesos para el exportador sojero en septiembre. Ahora vamos a contar, le fija el dólar a 200 pesos para el que hace espectáculos con artistas internacionales
y le va a aplicar también algunos impuestos a ese dólar de 200 pesos. Bueno, tiene el dólar tarjeta ya en 275 pesos al día de hoy y aún así tiene mucha demanda de los que se van al extranjero, quieren pagar con tarjeta al exterior, entonces lo quieren encarecer más, puede llegar a ser un dólar de 330 pesos. Vamos a ver cómo es finalmente la normativa de poner el dólar oficial en 200 más todos los impuestos arriba. Bueno, todo esto, de alguna manera, Javier, si vos vas metiendo esos dólares, ya poniéndole un piso de 300 pesos para el dólar libre, de alguna manera también marca un recorrido para esos dólares. Digamos, va a haber más demanda del dólar blue, que hoy está en 2.80, digamos, es decir, esos dólares tienen un recorrido para arriba, digamos, pues la gente se da cuenta de que bueno, que el valor del dólar es más alto. Sí, totalmente. Ya lo dije varias veces. O sea, no se puede perseguir dos gallinas al mismo tiempo. Yo creo que la estrategia fue acertada porque vimos cuando renunció Guzmán que dejó prácticamente el Banco Central sin reservas. No había reservas. Y bueno, se generó un plan para acumular reservas. Ese plan generó más de 5.000 millones de dólares de incremento en las reservas y claramente tuvo consecuencias negativas en otros sectores porque, vuelvo a repetir, es parte del flujo y no del stock. Un poco volviendo a lo que decía acá el amigo Julián, una de las críticas más grandes que hay a la política monetaria americana hacia la Reserva Federal justamente en estos momentos de incertidumbre es la cantidad de voceros que hay. ¿Viste cómo cada día tenemos un gobernador de la Reserva Federal, un vicegobernador, que constantemente están anunciando que ya llegó el momento de incrementar el ritmo de suba de tasas, o que no tanto, que la inflación, y eso está creando muchísima incertidumbre en una economía muy organizada como es la americana, y es una crítica fuerte que hacen en los sectores del establishment americano. Bueno, acá también debería haber más claridad respecto a cuál es el rumbo. Hoy en día lo que tenés es la necesidad de aumentar reservas y de generar dólares que no hay, cosa que me parece bien. ¿Y cuál es el próximo paso? Porque si hablas con los equipos de control de riesgos, de cualquier persona que tiene intereses en la Argentina o de los argentinos mismos, lo primero que hacen es decir, bueno, ¿dónde estamos en 6 meses, en un año? Y yo creo que ninguno de nosotros tres, por lo menos, podemos saber qué va a pasar de acá a un año. Y eso es mucho en una economía muy desorganizada como esta. Entonces, a mí me parece bien estas medidas. Ahora, me gustaría que se lance próximamente, y yo calculo, porque creo que Massa es una persona con visión política y se va a jugar en algún momento, a decir, bueno, esto es el plan que sigue a la normalización de las reservas en el Banco Central, que fue mi objetivo hasta ahora. Y ahora voy con esto. Y eso es lo que me parece que la incertidumbre de que eso tarda más en llegar es lo que está causando que tengamos estos saltos, ¿no? Y estos problemas. Ahora, Javier, perdona, Maxi, ¿usted vislumbra algún tipo de cambio desdoblado ya más formal? Porque cuando uno ve la soja 200 por un mes, con el dólar a 200, ves el dólar Qatar para viajar al exterior a 300, ves el dólar para traer bandas del exterior a 200. Es decir, tantos tipos de cambio como casi industrias hay en Argentina. En algún momento es de esperar que se desdoble el tipo de cambio de una manera un poco más institucional, o no lo ve como un escenario posible. Yo creo que sí, porque ¿vos conocés algún país que pase esto? No. Entonces uno puede decir, bueno, hubo una situación muy complicada a raíz de la renuncia de Guzmán, y lo que venía llevando las políticas de Guzmán hasta su renuncia, no había dólares en el Banco Central, se llegó a una situación donde se buscó estabilizar eso. Y me parece bien. Ahora, no continúa así la película. En algún momento esto tiene que ocurrir, porque si no la economía nunca termina de organizarse. Yo tengo que invertir, tengo que pensar, tengo que hacer presupuestos, control de gestión, etcétera, etcétera, y estamos en una situación complicada a nivel mundial. Yo la verdad que, obviamente, como estoy mucho en Estados Unidos,
hablo y estoy en contacto con todas las personas que tienen algo que ver con la Argentina, pero desde allá. Y hoy en día está corrido eso. ¿Por qué? Porque hay un nivel de incertidumbre en el mundo, producto de esta inflación que es rarísima y que no se entiende bien cómo solucionarla, y que parece que la única forma de solucionarla es haciendo subir la tasa de tal manera que los activos terminen desvalorizándose y la gente se sienta pobre, para decirlo en criollo, ¿no? Y es el efecto, en vez del efecto riqueza que hizo subir todas las bolsas del mundo, ahora el efecto pobreza. Y eso a la Argentina le impacta negativamente y lo vemos en los precios de los bonos. Entonces, si vos sos una persona que necesitas planear una inversión, subir tu participación en vaca muerta, hacer todo lo que tenés que hacer, ya sea local o extranjero, y empezás a mirar que los bonos están cotizando a 17 centavos, que los dólares hay 15 dólares diferentes, que tenés una inflación que es difícil saber cómo controlar, y una oposición oficial, y una relación oposición-oficialismo muy, muy mala, decís, bueno, voy a esperar. Yo creo que es el momento de que esto empiece a enderezarse, y yo calculo que están los planes de Massa, hacer algún tipo de plan. Bien, Julián, solo una última pregunta. ¿Hoy se sigue operando normalmente? Es decir, si alguien quiere comprar un pasaje al exterior o un paquete al exterior y demás, ¿lo puede hacer normalmente? Sí, mira, te cuento, los días que hay así incertidumbre como hoy, que no se sabe qué es lo que se va a lanzar ni cuándo, lo que está pasando es que todo lo que es aéreo se puede comprar normalmente en pesos, pero las agencias, sobre todo los mayoristas, están pidiendo directamente que el pasajero pague en dólares todo lo que es paquetes, hoteles, porque bueno, pasa por un sistema diferente y si la agencia toma pesos, en ese caso se puede llegar a jugar a un dólar que hoy es 2.65, 2.70 y que mañana la agencia tenga que salir a cubrir con un dólar mucho más alto y en el medio perder un montón de dinero. Así que hoy nos levantamos con... Es decir, hoy ya están cotizando a dólar billete, digamos. Si el paquete del exterior dice que, no sé, que entre el hotel y las excursiones, pongámosle en Estados Unidos o en Europa, sale $5.000, bueno, no se hace la conversión y se paga en pesos, sino que el turista que va a viajar tiene que llevar $5.000. Exacto, pero es algo que pasó hoy, o sea, porque se sabe que está por lanzarse algo nuevo y pasó hace unas semanas, pero no va a durar mucho hasta que no esté bien claro qué es lo que va a pasar. No, lo que va a generar realmente esto es que va a haber una presión sobre el dólar billete que había descendido a 280 pesos, ¿no? Obviamente no va a haber problema, digamos, la gente si le dicen pague con dólar billete el paquete al exterior, va a ir a buscar dólar billete donde hay dólar billete, no sé, o sacará del colchón, o si tiene un exceso de pesos, tomará los pesos y con esos comprará los dólares en el mercado libre, y eso presionará hacia arriba los dólares libres. Julián Gurfingel, gracias. Gracias, Javier. Quiero pedir una sola cosa, que por favor lo dejemos de llamar dólar Qatar, porque la gente piensa que es solo para Qatar y en realidad es para cualquier gasto en el exterior. Claro. Efectivamente. Gracias a los dos, muy amables. Después de la tanda vamos a hablar de lo que está sucediendo con la inflación, porque el gobierno hace también todo esto y todas estas movidas, que básicamente es para no pegar un salto brusco en el dólar de 150 pesos, que es el dólar oficial mayorista para pago de importaciones, porque ese dólar se ha acelerado en el último mes, arriba del 6% mensual de devaluación, es decir, de suba. El FMI está presionando para que esa suba sea todavía más rápida, que esté incluso por arriba de la inflación mensual, que en el último mes estuvo en 7%, y eso inmediatamente genera un círculo vicioso, porque ya en octubre vamos a ver cómo se han acelerado en la primera semana los precios. En octubre 3% de aumento en los precios, y esa es la principal preocupación hoy del gobierno, ¿no? Más allá del dólar, si Qatar, el dólar turista y demás, la principal preocupación es que la inflación no cede y está en un ritmo de 7% mensual, que es bien arriba del 100% anual.
Ya salió del sanatorio La Trinidad el expresidente Macri, Pablo. Sí, fue de alta al mediodía, estuvo internado en la clínica de La Trinidad de Palermo, según indicaba el parte médico, firmado por la doctora Silvina Serra, directora médica de esa institución. El ingeniero Macri se encuentra, internado en el sanatorio de La Trinidad de Palermo tras una intervención urológica menor y programada, de la cual se recupera satisfactoriamente. Este parte se emitió a la mañana, ya al mediodía fue dado de alta, con lo cual se está recuperando en su casa el expresidente Mauricio Macri. Bueno, otra de las novedades que se van a conocer en las próximas horas tiene que ver con un dólar Coldplay. Algunos lo llaman así porque hay como 10 recitales previstos de esa banda británica, pero en realidad tiene que ver con todos los pagos que se hacen de espectáculos de artistas internacionales que se realizan en la Argentina, que hasta ahora se venían pagando al tipo de cambio oficial mayorista, como si fueran una importación, que de hecho lo es una importación de servicios, al dólar de 150, pero últimamente con muchas restricciones, porque el Banco Central tiene restricciones para pagar todo tipo de importaciones y había puesto también en la fila este tipo de espectáculos, de los cuales hay muchos programados en los próximos meses. Al parecer han acordado un dólar de alrededor de 200 pesos, al cual se llega con el dólar oficial mayorista más el impuesto país del 30%. Vamos a ver si es así. Está Marcelo Figoli, que es presidente de Phoenix Entertainment Group, que es una de las productoras principales en la organización de este tipo de eventos. Marcelo, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Esto se ha negociado con la Cámara Sectorial? ¿Qué acordaron con el Banco Central? ¿Cómo estás, Maxi? Un gusto estar en contacto con vos. Bueno, en realidad no es la palabra negociación. Lógicamente el gobierno, en esta idea de empezar a ordenar estas variables, como bien vos decías, el entretenimiento era una de las ramas que tenía trabada el giro al exterior, con mucha problemática por venir. Nos propusieron una idea de salir de la coyuntura con un dólar distinto, con un dólar que es el mayorista más el 30%, y lógicamente para nosotros es mucho mejor que nada. Hay muchos eventos que están vendidos en pesos desde hace mucho tiempo, y las planillas y los P&L de los negocios estaban hechos al dólar oficial, que era el que usamos en el entretenimiento desde toda la vida. Ahora con este dólar, lógicamente, por lo menos nos da previsibilidad. Entiendo que nos va a dar acceso inmediato a las divisas y podemos cumplir los compromisos. Esos dólares obviamente se usan para pagar el show, el caché del artista, los vuelos del exterior y demás. Después obviamente acá hay todo tipo de infraestructura y de gente que está trabajando que se paga todo en pesos, pero básicamente es para transferir al exterior los contratos con los artistas internacionales. Exactamente, lo único que sale es el cachet del artista, todos los gastos de transporte internacional, de renta de equipos internacionales, y todo el resto son costos en pesos que se trabajan en nuestro país. Tomad en cuenta que todo lo que significa el pago de artista internacional también conlleva una retención de beneficiario del exterior, que es del 35%, lo cual el Estado recibe por cada dólar que sale, un 35% de impuesto a las ganancias del beneficiario del exterior. Con lo cual esto es el dólar más el 30% que nos acaban de poner, más el impuesto correspondiente a la retención del artista. Vos sabés que hablando con distintos sectores, ¿no? Hay varios sectores industriales sobre todo que dicen, bueno, si yo tuviera que pagar un dólar de 200, de 250, no tengo ningún problema, lo pago. El problema principal hoy es que no tengo el acceso a los dólares para pagar insumos que son fundamentales para sostener la producción. Bueno, más o menos un poco lo que me estás contando que le pasaba a este sector, con el agravante que ustedes ya tenían contratados todos los shows y vendidas las entradas. Ahora, ¿cómo impacta eso sobre los precios? Porque ahora están accediendo a un dólar que es 30% más caro del que tenía. ¿Se mantienen los precios que estaban previstos? ¿Ya se vendieron esas entradas? ¿Cómo es el tema de los precios? Que es la gran preocupación del gobierno. Si el gobierno pudiera subir el dólar para todos los sectores y que los precios no se movieran, sería el escenario ideal, pero no lo hace justamente porque teme que se acelere la inflación.
Bueno, obvio, en la cadena de la construcción del costo de distinta mercadería, lógicamente influye mucho el costo del dólar oficial, que es el que se utiliza para el comercio exterior. En primer lugar, Maxi, yo te digo que la industria del entretenimiento, por más que tenga justamente la palabra es percepción, por más que tenga una percepción muy grande, muy fuerte de lo que pasa con los eventos, con los shows, con los sold out, con las nuevas funciones, con las nuevas presentaciones, es una industria que insume muy poco gasto al exterior. O sea, en el año 2019 toda la industria del entretenimiento debe haber importado servicios por no más de 200 millones de dólares. Estamos hablando de toda la industria, de todos los promotores, de todos los eventos, lo cual, como vos sabés, no es significativo para la economía argentina. Pero a esta palabra que te dije antes, el tema de la percepción, sí es muy importante para la economía argentina y para la imagen de la Argentina, que los eventos sucedan naturalmente, sucedan como corresponde, porque claramente una gira de un artista internacional que no pueda venir a la Argentina por no tener acceso al dólar es una noticia que circula en el mundo fuertemente, ¿no? Sí, sí, es un dato menor si se lo pone en perspectiva. Vos me decís, durante todo un año se pagaron 200 millones de dólares al exterior para hacer este tipo de espectáculos. Y nosotros estamos contando que el mes pasado se pagaron por tarjeta de crédito al exterior, argentinos viajando al exterior o pago con tarjeta de crédito al exterior, 800 millones de dólares en un solo mes. Es decir, Sí. es un número menor. No es significativo. No es significativo y además genera, obviamente, todo ese tipo de espectáculos. Después genera acá una serie de encadenamientos locales y de empleo local. Una última, Carlos. Sí, Marcelo, el tema que cambien las condiciones, ¿no? Que vas a tener que pagar un dólar un poco más caro para tener acceso a esos dólares, valga la redundancia. ¿Implica que van a cambiar los tickets para la gente que vaya a disfrutar de los shows? ¿O quién absorbe esa diferencia? Y después, los contratos que ya estaban firmados, ¿también van a ir a ese tipo de cambio o les respetan al oficial para atrás? No. Nosotros hemos hecho conciertos en agosto y en septiembre que todavía no le pudimos pagar a los artistas. Los artistas cantaron en Argentina, actuaron en Argentina, pero gracias al crédito que tenemos por la relación de tantos años. Con lo cual, esos pagos que quedaron pendientes de esos conciertos y todo lo que viene a partir de ahora es todo al nuevo dólar. Este dólar que para mí está muy mal llamado dólar Coldplay porque refiere a un evento significativo que hoy hay en Argentina con 10 estadios de River, pero esto no, esto es como decía Rottenberg ayer, es solucionar el problema tan grave que tiene la industria. Con respecto a la pregunta de los precios, eso va a ser privativo de cada promotor. En nuestro caso, nosotros tenemos ya lanzados conciertos que casi todos están vendidos y ya está. O sea, ya están fijados los precios, está claro. Está claro. Y no solamente... Y no solamente son espectáculos musicales, sino todo tipo de espectáculos. Tengo entendido, ustedes están trayendo a Nadal, que viene a jugar al Parque Roca y demás. Exacto. Eso también entra dentro de esta normativa. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con el código de importación, llamarlo de alguna manera, tiene que ver con esto. Traigamos a un jugador de tenis, como traemos a Nadal ahora, toda la música que podemos traer, el Cirque du Soleil, cualquier cosa que tenga que ver con entretenimiento, en este momento está considerado bajo esa idea de dólar. Pero bueno, los precios son relativos de cada promotor. Lógicamente la gente tiene hoy y lleva durante todo este año una demostración de que le interesa mucho el entretenimiento, que se está volcando masivamente a recuperar el tiempo perdido de la pandemia, pero tampoco se puede abusar con los precios porque la economía argentina lógicamente no resiste. Y es impresionante, lo hablamos en otro momento, nosotros venimos contando de que hay como dos Argentinas, ¿no? Dos sociedades, porque la verdad que muchos de estos espectáculos son espectáculos con entradas elevadas, con precios elevados, y la verdad que están todos llenos, digamos. Es decir, que todos colmados y están funcionando muy bien. Hay un sector de la sociedad argentina, bueno, que le sobran o algunos pesos o tiene algunos dólares en el colchón y motoriza ese consumo que podríamos llamarlo premium. Sí, son precios elevados a los términos de los pesos que se ganan en Argentina. A los términos de nuestros salarios, de los términos en pesos, de los salarios de todos los argentinos. En términos en dólares, no son precios elevados. Obvio. Exactamente. Pero también hay un
Hay una sociedad que, bueno, la conocemos, una sociedad de consumo, de clase media argentina, que está muy habituado. Argentina es históricamente un país gran consumidor de entretenimientos. Toda la historia en Latinoamérica no tenía esa, 20 años atrás no tenía esta costumbre y Argentina era pionero junto con Brasil. Está Lo claro. cual sigue siendo así y nosotros tenemos un público maravilloso que se vuelca, que hace esfuerzo, que paga en 12 cuotas, que se endeuda, pero que no deja de ver a sus ídolos y eso hace que la industria esté tan viva como lo está actualmente. Figoli, gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a ver, la otra cara es lo que está pasando con los precios, que ayer lo contaba acá Claudio Slotnick y que hoy está en todos los diarios. Atención con lo que pasó con la inflación la primera semana de octubre, que nuevamente se aceleró casi 3% en solo una semana. Es la primera semana de mayor inflación en los últimos 3 meses. Está por encima de, en la misma medición, esto es LSG, está por encima de la medición de septiembre, está por encima de la primera semana de agosto, es decir, 2 meses de inflación de 7%, y creo que también está por encima de la inflación de julio, 2,8% en una sola semana en alimentos en octubre, ¿no? Y esto está mostrando una inflación de alimentos que viene corriendo al 8% mensual. 8% mensual es una inflación arriba del 130% anual, si efectivamente esto se anualiza. Así que atención con lo que está pasando con el precio de los alimentos. Algunos interpretan, y de hecho esa es la discusión que hay en el Banco Central, que esto ha sido también la aceleración de las mini devaluaciones diarias del Banco Central exigidas por el FMI desde las últimas 4 semanas para que no se atrase todavía más el tipo de cambio oficial y genere todavía más escasez de dólares. Tenemos a Diego Nicolás en un autoservicio en Hurlingham. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mira, y acá estamos con Claudio recorriendo un poco las góndolas, porque en este autoservicio, supermercado, que es un supermercado de barrio, donde correcto, no es una gran superficie, pero que tiene una abundante cantidad de mercadería, Claudio está sorprendido porque ese ritmo que tenía meses atrás ahora ha cambiado. Y Claudio, ¿cómo están haciendo para poder seguir adelante con esto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi y equipo. Bueno, nos está costando cada vez más horas de trabajo porque tenemos que salir a buscar precios para transmitirlo a la góndola para que nuestro cliente realmente pueda comprar algo más. Se nos está poniendo cada vez más difícil, tenemos que trabajar más. O sea, no reniego de trabajar porque lo he hecho siempre, pero bueno, nos está costando mucho sacrificio extra. Así que bueno, la idea es tratar de ver cómo se puede paliar esta situación. Yo tengo problemas con el aceite, realmente tengo problemas con el aceite de girasol. ¿Qué pasa? A ver, vamos bien yendo para la góndola mientras. No consigo, hace meses que no consigo, y cuando consigo una cajita y bueno, y así, me está costando un montón conseguir el aceite. Y bueno, y yo la otra vez estuve por un casamiento, estuve en Asunción y entré a chusmear un autoservicio, un supermercado, y me encontré con las góndolas llenas de Natura, de Vicentín, de Cañuela, de Cocinero. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Yo no consigo aceite en Buenos Aires y resulta que el aceite está todo acá. Entonces yo digo, bueno, que alguien me explique qué está pasando con el aceite, porque realmente no le encuentro motivo. Yo mi bronca es con el aceite, dejando de lado que todos los aumentos, hoy por ejemplo Quilmes me vino con un aumento del 20%. Recién me llega la lista de Arco con un 10-12% de aumento. Yo no sé, o sea, esto ya no da para más. Habría que, no sé, que alguien me dé una explicación. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué se disparan los precios con una vorágine tan grande? Sí, Maxi. Claudio, vos ves que justo acá también me está escribiendo un distribuidor mayorista que me dice también de empresa de primera línea que le está llegando la tercera lista en un mes, ¿no? La tercera lista de aumento. ¿Vos ves que en esta primera semana de octubre siguió el ritmo de cómo te llegan las remarcaciones de precios, lo mismo que había en julio, agosto y septiembre? Estoy hablando de esos 3 meses, porque esos 3 meses son los que vimos la inflación al 7% mensual, que anualizado es bien arriba del 100%.
Mira, Maxi, me parece que se desató un poquito con más agresividad. Hacía rato que no teníamos aumento tan seguido, pero sí, este mes se desató con más fuerza los aumentos. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, Quilmes, un 20% es una barbaridad. Mastellone, bueno, otra vez 10% a partir del 1 de octubre, y vienen aumentando 10% todos los meses. No sé cómo vamos a terminar, Maxi, porque la verdad que esto ya me está asustando más que preocupando. Es decir, claro, vos estás vendiendo ahí en la góndola y cuando querés reponer te mandan el listado de precio y decís, pero ¿cómo? Me aumenta 10, 20% y yo estuve vendiendo con los precios anteriores, digamos. Entonces, inmediatamente tenés que trasladar. ¿Y cómo está respondiendo el consumo? No, está aflojando la cantidad de unidades, está aflojando a pasos agigantados. Yo calculo que en 6 meses se redujo en un 50% la cantidad de unidades. Yo tomo unidades, no tomo recaudación, no tomo precio porque, bueno... Sí, pues está la inflación y los precios ya está. Pero en unidades vos ves que claro, efectivamente, y lo percibís en los clientes habituales que tenés ahí, que me imagino conocés, que llevan cada vez menos. Sí, yo cuando ando, generalmente mi trabajo está en la oficina, atendiendo a proveedores y otra cosa, pero cuando bajo al salón, te juro, Maxi, que me asusto de lo que la gente tiene que pagar por un canastito de mercadería. Es impresionante. La única que te puedo decir a favor, que la carne ha sufrido un retroceso con respecto a hace 2 o 3 meses atrás. No aumentó, la carne es lo que se mantiene, claro, y eso es lo que preocupa, digamos, no es un producto, no es la carne. La carne no ha aumentado en los últimos 2 meses. Sí, es más, sufrió un retroceso, porque vos si pagás de contado, todo el mundo te quiere vender. Entonces, bueno, yo como pago de contado, trato de obtener mejores precios. Y la semana pasada, 100 pesos por corte hemos logrado bajar el precio. Maxi, hacemos lo humanamente posible para mantener este negocio con todos sus empleados de pie. Impresionante el sacrificio que estamos haciendo. Bien. Le ponemos lo mejor, le ponemos la mejor onda, le ponemos todo, Maxi. No, me imagino. ¿Cuánta gente labura con vos? 8 personas, mi hermano, y tengo la verdulería que se la pasé a un amigo porque antes de terminar enloquecido digo que se enloquezca otro. Pero bueno, le pasé la verdulería a un amigo, que bueno, pero somos 10 personas acá. No, es una situación muy compleja, porque vos lo ves desde los consumidores que no tienen plata, que te vienen los listados permanentemente en las remarcaciones y obviamente también tenés que cuidar el negocio. Vos hace mucho tiempo que estás en esto de los, así con el autoservicio, con el supermercadito, ¿asociás alguna época en el pasado que haya sucedido esto de tan rápido las remarcaciones? Mira, lo más grave que tuvimos fue en el año 89, con el tema de la hiperinflación, que se remarcaba a la mañana y se remarcaba a la tarde, y así sucesivamente, hasta que después, bueno, se definió el tema del 1 a 1 y fue un placer trabajar, porque vos ibas a los mayoristas y si no te encontrabas con 0,01% más barato, y te encontrabas con el mismo precio. O sea que mientras duró la ley de convertibilidad del 1 a 1, la verdad que era un placer trabajar. Ahí teníamos que competir con calidad, con servicio, pero bueno, fue la mejor época para trabajar tranquilo, no para hacer diferencias, sino para trabajar tranquilo. Claudio, gracias, muy amable. Diego, gracias, muy amable. Diego de Nicolás, como siempre. Vamos a ir con Cristian Ritondo, gracias por venir. Bueno, hay toda una movida grande en las internas entre Larreta y Bullrich. A mí me llamó la atención este tuit de Joaquín de la Torre, que hoy está alineado con Patricia Bullrich, armando fuerte con Patricia Bullrich, muy duro con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Un tuit en el cual pone 2 imágenes. Una de un evento realizado en la ciudad de Buenos Aires, donde se veía, no sé qué era el evento, si era un evento de rock o lo que sea, pero había una chica vestida de estilo sadomasoquista,
Y abajo decía auspicia gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Joaquín de la Torre, ¿lo tienen al tuit o lo cuento, lo describo todo? Ahora lo buscan. Bueno, tanto es así que me dicen del canal que la imagen no correspondía ponerla en este horario porque temían multas como corresponde, del organismo que regula, digamos, todo el tema de la actividad televisiva. Y del otro lado, una imagen de un evento que se hizo en San Miguel, donde se sabe Joaquín de la Torre fue intendente y responde, me imagino, el intendente a él. Y una frase muy dura, ¿no? El primer video, la cultura progre que promueve el gobierno de la ciudad. En el segundo, el legado cultural que queremos para la provincia, es el planteo del tuit de Joaquín de la Torre. Exactamente. Pegándole muy duro a Larreta. ¿Vos tenés algo más de la interna mientras buscan el tuit en particular? Básicamente sí. Lo que tenés es en el marco de lo que es la interna de la provincia de Buenos Aires. Joaquín de la Torre ya está lanzado como precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Tiene un apoyo, un preapoyo de Patricia Bullrich, que se lanzó a recorrer la provincia con distintos candidatos, incluyendo a Cristian Ritondo, que tenemos acá en el piso. Y hay varios candidatos que están enfrentándose al candidato de Larreta, que es Diego Santilli, que es el único candidato que lleva Horacio Rodríguez Larreta como candidato a gobernador o precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y esto abre una gran pelea porque recordamos que en la provincia de Buenos Aires se gana por un voto, no tenés balotaje. Con lo cual habrá que ver qué pasa con otros sectores. Se ve ahí más allá de la provincia de Buenos Aires, lo que veo es que hay una interna que se larga ya feroz, posicionado de los dos principales protagonistas, que son Larreta de un lado y Patricia Bullrich del otro. Sí, ¿no? yo te pondría Macri, Macri, no, perdóname, está Macri también. Bueno, Macri, ahora contás lo de Macri. En ese contexto, Patricia Bullrich, a través de Joaquín de la Torre, marca la cancha diciendo eso. A ver si podemos mostrarlo de nuevo, porque no me acuerdo de memoria los tuits de la Torre. En el primer video, la cultura progre que promueve el gobierno de la ciudad, acusándolo a Larreta de, esponsorear. No, y además de estar ubicado del centro progresista, que es un insulto para ese sector. Y del otro, plantea, a ver qué plantea Joaquín de la Torre. El legado cultural, el segundo, el legado cultural que queremos para la provincia. Joaquín de la Torre que ha planteado también cuestiones de tradición, patria y familia. Está bien. Joaquín de la Torre, que fue uno de los dos dirigentes de Juntos por el Cambio que salió explícitamente a apoyar a Bolsonaro en su candidatura. Exactamente, con el discurso bolsonarista. Pero sí hay que tener en cuenta esto. Me parece que también el caso de Joaquín de la Torre está también muy enmarcado en lo que es la provincia de Buenos Aires, más allá de esta interna general que vos planteás, donde un sector importante del PRO, básicamente lo quiere posicionar a Larreta como un ala izquierda o un ala populista dentro de lo que es Juntos por el Cambio, planteando de que el cambio verdadero viene de la mano de personalidades o líderes más duros, como pueden ser Patricia Bullrich o Mauricio Macri. Ahora que Joaquín de la Torre se presente como precandidato a gobernador, por ahí, no seamos ingenuos, es una forma de subirse el precio para ir a diputado, porque convengamos que no es un hombre conocido en la política como para poder disputar una interna con Ritondo, con Santilli. Perdón, digamos, Carlos, no, pero por eso no quiero hablar de Joaquín de la Torre. Y si estás hablando del tuit No, que estoy pusiste de Joaquín de la Torre. diciendo que es Patricia Bullrich detrás de Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre no existe. Ah, ok. ¿Podemos decirlo en otros términos? Bien. No existe. Entonces estoy hablando, a ver si lo dejamos. Entonces estoy hablando de los grandes personajes en el PRO. Y los grandes personajes son de un lado Bullrich, del otro lado Larreta, y ahora me vas a contar qué va a hacer el ingeniero Macri, que está presentando su libro y que quiere salir con todo a la carrera. Por eso no quiero hablar de un precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí me llamó muy fuerte es esta disputa que hay ideológica en el corazón del PRO, que lo asocian a Larreta por poco menos que es un pervertido, digamos, que busca promocionar una cultura progre, una cultura del entretenimiento, del divertinaje, no los valores que está promocionando el otro sector del PRO. Eso es lo que me parece relevante. A ver, ¿qué está pasando? ¿Están saliendo a la cancha duro? No, yo no creo que Joaquín sea alguien que lo influyó Patricia para que haga esto, sino es por motu propio. Se mandó solo. Porque es lo que opina, lo que piensa, y creo que esto Joaquín lo hace de motu propio. Yo
Yo creo que, lógicamente, en medida que se van acercando los tiempos y que hay definiciones, puede haber cosas más fuertes, más livianas y demás. Yo creo que hay que trabajar para la unidad. Sí, la definición de candidaturas, nosotros confiamos que sean las PASO las que la definen. Y me parece que creo que lo vuelvo a repetir algo que dije acá, todo nos parece que es muy cerca, pero cuando uno toma octubre del 2014, o toma octubre o septiembre del 2018, se va a dar cuenta que los candidatos que ganaron no estaban en las cuentas de nadie. En el 2014, el que ganaba la elección era Sergio Massa. En el 2018 venía de ser jefe de campaña de Randazzo, Alberto Fernández. En el 2014 no estaba ni construido Cambiemos. Entonces me parece que es como que falta mucho tiempo. Sí hay liderazgos dentro del PRO, que es de que estamos hablando, como Mauricio Macri, lógicamente, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. En la provincia compartimos otros liderazgos, pero me parece que falta muchísimo. Y me parece que hoy es tiempo de decir lo que uno piensa y empezar a hacer lo que uno dice. Ahora, me parece que es momento de ver que ante el caos que tiene este gobierno en la provincia, en lo nacional, en los gabinetes, en lo que hace, en el partido de Gimnasia, en los piqueteros en la 9 de julio, en todo este caos es empezar a mostrar cómo se ordena esto. Está hablando el presidente Alberto Fernández, a ver qué está diciendo. Muy grato para mí estar acá para poner en marcha un hospital tan importante, que llega el nombre del más grande sanitarista que la Argentina tuvo. En realidad, nosotros no empezamos esta obra, se empezó en el gobierno anterior. Es cierto que cuando llegamos, como todas las obras públicas en ese momento, estaba paralizado. Nosotros recibimos un estado donde el 70% de las obras públicas se habían paralizado y las deudas que se arrastraban con los que prestaban sus servicios habían llegado a 40.000 millones de pesos. Pero la verdad, con prescindencia de quien empezó la obra, estoy muy feliz de terminarla. Estoy muy feliz de terminarla. Porque en realidad lo que hace falta es este hospital para que, como bien dijo el intendente, lo disfruten los que lo necesitan. Para que la gente de San Martín de los Andes y de la zona de influencia tengan un lugar donde atenderse bien cuando médicamente lo necesitan. Y en verdad, nosotros tuvimos un aprendizaje que al llegar al gobierno, al día 99 la pandemia asomó y cuando quisimos ver qué era lo que teníamos, la verdad teníamos un sistema de salud pública diezmado, absolutamente diezmado. Hicimos más de 30 hospitales modulares a gran velocidad, repartimos más de 4.000 respiradores automáticos, trabajamos muy codo a codo con Omar y con todos los gobernadores del país para ver cómo enfrentábamos el problema y como bien han dicho todos aquí, el trabajo de los hombres y de las mujeres que trabajan en el sistema de salud argentino fue determinante para poder salir adelante. Ahora, lo que nos dejó al descubierto ese instante fueron las carencias, todo lo que hacía falta, todo lo que faltaba, todo lo que no se había hecho. En ese momento le dije a Gabriel, mirá, más allá de todo lo que tengamos que hacer con urgencia, armá un programa que sea solamente de desarrollo de la salud en el Ministerio de Obras Públicas, 238 obras, 280 obras solo dedicadas a la salud están saliendo del Ministerio de Obras Públicas. Eso significa 45.000 millones de pesos invertidos en todo el país, con prescindencia de quien gobierne, con prescindencia de ideologías, porque definitivamente son soluciones para argentinos y argentinas que lo reclaman. Y poco a poco fuimos poniendo de pie al sistema de salud público en toda la Argentina. Y definitivamente eso tiene que ver con una forma de ver las cosas. Como bien dijo el gobernador, como bien dijo el gobernador y el intendente, quieren ver al Estado presente, miren a la izquierda, miren a la izquierda. Hay quienes creemos que el Estado debe estar presente para superar las inequidades que la sociedad genera, las desigualdades que la sociedad genera.
Allí donde la desigualdad aparece, seguramente hay alguien que está reclamando un derecho, y donde hay un derecho hay una obligación, donde hay una necesidad hay un derecho, y uno tiene la obligación de ir en socorro de ese derecho. Y entonces, hospitales como este han florecido a lo largo de toda la... Ahí está el presidente Alberto Fernández. Le falló la gomina al presidente allá con el viento en el sur. Lo estaba cuidando. Sí, los cálculos de tiempo también, ¿no? Cuando habla de los hospitales. Nosotros heredamos las obras de Vido y José López y la ruta de Lázaro Báez. O sea que si es por herencia, este hospital tardaba más la construcción de 4 años. De hecho, ellos llevan 3 y todavía no lo pudieron terminar. Digo, con muchas obras. Obras de esta forma, y aparte que llevan una cantidad de equipamiento, es mentira. Lamentablemente en 4 años no se hacen este tipo de hospital y este tipo de obra. Y deben ser de política continua. Entonces, siempre mirando con el espejo retrovisor el ápero Macri, y la verdad llevan 3 años de gobierno. Y me parece que en algún momento Alberto Fernández se tiene que hacer cargo del mal manejo de la pandemia, del mal manejo económico, del caos que tiene la Argentina, y que es un problema de ellos, digamos. Ahora, Ritondo, yendo un poquito saliendo un poco del juego típico, ¿no? De un lado del otro, de lo que usted dice, el ápero Macri, digamos, que es un poco el juego que imagino va a ser el próximo gobierno también durante buen tiempo, cuando asuma y demás. Falta un año para la elección, ¿no? Para la elección general. Y hay una situación económica que está prendida con alfileres. Creo que el otro día en el Congreso el ministro de Economía, Sergio Massa, lo expuso claramente. No sé si usted vio en otro momento un ministro de Economía donde dice, sí, la situación es muy delicada, no puedo hacer magia con la inflación, donde dice, la crisis que tenemos, me hago cargo de la crisis que tenemos, porque es nuestro propio gobierno, más allá de que se fue el anterior ministro de Economía. Y propuso ver si se podían llegar a algunos acuerdos mínimos sobre temas de fondo, que me imagino que al futuro gobierno, si gana la oposición, le interesa, que es básicamente cómo achicar más rápido el déficit fiscal, cómo abordar el déficit de las empresas de servicios públicos, es decir, una serie de propuestas. ¿Qué hacer con el tema de 2,5 puntos del PBI de gastos tributarios, de exenciones impositivas que hay por todos lados, y que si fueran eliminadas se eliminaría el déficit fiscal de manera inmediata? Es decir, ¿no hay una oportunidad ahí para ganar tiempo que le puede servir a este gobierno para ganar gobernabilidad de acá al final de su mandato, y también un eventual futuro gobierno de la oposición, si quiere tener aspiraciones de poder y no estar en el mismo problema cuando eventualmente asuma el 10 de diciembre del año próximo? Sí, lo que se llama la separata que mandó Sergio Massa diciendo, acá hay un déficit tal, debátanlo en el Congreso. Yo creo que nosotros y queremos debatirlo, yo creo que el propio oficialismo no lo debate. Una cosa es lo que te plantea el ministro, diciéndole acá está, mira, acá tienen cuánto cuesta la excepción a las cooperativas, a las compañías de seguro que en forma de cooperativas. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Obras sociales. En Tierra del Fuego yo creo que ahí estamos en un principio de acuerdo donde se van a aumentar los impuestos internos del 7 al 10. La prórroga la prórroga ya se la ha dado el gobierno por decreto. Lo que esto tiene que ir acompañado es del impuesto interno, y nosotros estamos por lo menos en una pauta donde se suba el impuesto interno de 7 a 10. Esto es un poco lo que se están planteando, por lo menos todos los fueguinos. Eso es un tema que en algún momento hay que discutirlo de fondo, si esa es la forma que nosotros queremos producir en la Argentina. Digo, hoy hay una provincia que depende de ese sistema, pero la discusión es cuánto le cuesta a la Argentina. Pero ese digo, sistema. hay chance de discutir. Pero hay muchos cosas. temas para discutir, yo creo que sí. De hecho, es una discusión que quiso dar Macri en su momento, Por eso, y yo que creo, se echó para atrás. Por eso yo creo que hay que ahora está proponiendo el propio ministro de Economía. Pero sí, pero lo que pasa es que después nosotros tenemos con los diputados, y los diputados, digamos, del propio gobierno, más allá que lo pone sobre la mesa el ministro de Economía, no quieren discutir esta cosa, porque para nosotros sí es importante por lo menos 3 o 4 cosas de las 8 que están arriba de la mesa que discutir. Uno, lo digo, tiene que ver las excepciones que tienen las cooperativas. Eso es el 0,75 creo que del PBI. Y hay grandes empresas o que tienen cooperativas o mutuales que terminan siendo, como se dice, en cuevas, donde el interés o el cambio de cheque en el interior del país es mucho más caro que en el banco o en cualquier otro lugar, y no pagan las mismas tasas. Hay diferenciales que tienen que ver en los personal y en los bancos, que también esto es absolutamente
distorsiona la economía. Hay muchos temas de eso que sí que queremos discutir, que sí que queremos transformar, que en algunos que creemos que hay que empezar un proceso de recorte, pero no tenemos del otro lado el oficialismo tratando de discutir. ¿Usted cree que alrededor de este presupuesto puede haber algunos puntos de consenso, como no hubo con el presupuesto anterior, que terminó naufragando? A ver, para empezar, se presentó distinto. Vino un ministro, nos dijo bastante realista en los temas como los planteó, respondió preguntas, están viniendo todos los funcionarios que requerimos, o sea, hay un trámite parlamentario absolutamente distinto a que un martes lo pongan en comisión y el jueves lo traten en el recinto. Digamos, con números inexistentes, ¿no? 29% de inflación, recordémoslo, no estaba el acuerdo que teníamos que tener con el fondo dentro del presupuesto. La lógica era, no se sabía el déficit a dónde se recurría, decía crédito internacionales, pero no se decía a dónde, cuando en realidad teníamos el problema del fondo. O sea, tenía una inconsistencia muy grande. Yo recuerdo un programa que relataste lo que era el presupuesto vos, la verdad que era invotable. O sea, era imposible avanzar con ese presupuesto. Este presupuesto, si bien uno puede decir, va a haber con lo que estamos viendo hace un rato, 60% de inflación, yo creo que va a ser más alta. Ahora, es lógico que el ministro de Economía y un gobierno se plantee que va a bajar esta inflación, porque si no se lo plantean ellos, ¿qué se va a plantear? En razón a eso también calcula el dólar. Entonces, ¿es más realista? Sí. Hay muchos puntos que tenemos que ver en forma distinta también. Ahora, el oficialismo, Cristian, la información que nos llega es que quiere darle media sanción mañana al presupuesto. En este contexto, ¿cómo actuaría creo que por el cambio? Quiere adelantarlo una semana. Sí. La fecha era el 26, lo quieren adelantar creo al que 19. Para el 19. La verdad que no estamos de acuerdo, porque la verdad que hicimos un programa y creo que teniendo algunos sectores que han dicho que lo van a votar, quieren aprovechar que tienen los votos y salir rápido. Pero me parece que habría que seguir con la misma agenda que tenemos. O sea, ¿ustedes no acompañarían un adelantamiento? En principio yo no acompaño con adelantamiento, me parece que el 26 es la fecha que nos habríamos programado y hay que seguir trabajando para que el 26 tratemos el presupuesto. Le planteo un poco la discusión que hay también respecto, ya no al tema electoral del año que viene, sino también a la discusión ideológica que hay, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio. Me imagino que todos son conscientes que después, una vez que uno gobierna, no es que la sociedad me acompaña, porque esto es una democracia, hay que pasar leyes por el Congreso, hay que tener una negociación. Por eso digo, ojo que acá se abre una puerta de negociación, por lo menos con un sector del gobierno, teniendo en cuenta que ustedes me imagino que si son gobierno el 10 de diciembre del 2023, si no hay ninguna negociación con el peronismo va a estar, así como hoy está gobernando, va a estar en la calle protestando por el 100% de inflación, los salarios corriendo de atrás, el 45% de pobreza. Sí, 14 toneladas de piedra. No, pero hoy en una situación donde... Zambódromo la 9 de julio. Si el peronismo no estuviera, o me equivoco, si el peronismo no estuviera en la Casa Rosada, la situación social y sindical y de movimientos sociales sería un poquito más en ebullición en la calle. La cantidad de paros generales que tendríamos sería impresionante, sin duda. A ver, yo lo que creo que... Ahora, así es un poco el juego de la democracia. Entonces, el tema es cómo hace alguien que se plantea desde la oposición gobernar este escenario económico si no tiende canales de comunicación con quienes hoy están gobernando. Básicamente me parece que hay dos cosas. Una es, nosotros necesitamos tener un acompañamiento en el Congreso de la Nación fuerte, no es solamente ese gobierno, para sancionar leyes de transformación. A ver, nosotros vuelvo a insistir, creo que el tema de modernizar la ley laboral es algo urgente en la Argentina, no puede estar postergado. Discutir el déficit de la Argentina, qué sectores se benefician con excepciones impositivas y presupuestarias en la Argentina, hay un recorte de competencia normal, también es algo que exige la Argentina. Pero vamos a la provincia de Buenos Aires, donde también tenemos empresas públicas deficitarias que no cumplen con la función que tienen que cumplir. Uno ve cosas, manejan el peaje, uno agarra el peaje de 17 kilómetros que tiene AUSA en la ciudad de Buenos Aires y lo compara, vale más caro casi que ir a Mar del Plata por la Ruta 2. Ahora, sin duda no es que es muy caro, el otro está perdiendo, entonces uno ve la inversión que hay en la Ruta 2 y empieza a hacer así los caminos. Entonces, eso va a ser un problema también cuando uno llegue al gobierno. Digo, porque
todo ese retraso de falta de inversión, que juega para la popular y no se aumentan tarifas y no se mantienen los caminos, eso termina perjudicando al gobierno cuando asume. No es solamente el problema de está bien, pero a lo que voy es que en la Argentina es muy fácil ser oposición. Porque sí, pero está responsable. El fracaso de los gobiernos es tan estrepitoso que la oposición solo tiene que esperar, por lo menos lo que hemos visto en los últimos años, tiene que esperar al día de la votación. Y en todo caso tiene que señalar lo que la gente ya sabe, la realidad de lo que está pasando. Ahora, la pregunta iba si desde la oposición no se puede empezar a construir poder político para un futuro gobierno, o eso solamente lo dan las urnas el día que llegue la elección. No, Maxi, a ver, yo capaz voy muy tiempo atrás, pero a mí me tocó presidir la legislatura con Mauricio Macri, jefe de gobierno, donde nosotros teníamos 24 y terminamos con 28 legisladores, o sea, no estábamos ni cerca de los 30 que había que sentarse para tener este quórum. La verdad que hemos sancionado todas las leyes que requirieron la transformación de la ciudad de Buenos Aires en las épocas de Mauricio Macri. O sea, yo presidí 4 años eso y antes fui presidente del bloque. Creo que hay lógica de diálogo con muchos sectores que no solamente son el oficialismo. Están los partidos provinciales, está por un lado, y creo que va a crecer, el sector liberal dentro del Congreso, hay un peronismo federal también representado. O sea, no es solamente el oficialismo, sino fuera de eso hay 15, 20 diputados que son de distintas extracciones que también... ¿Qué es la apuesta Cristian, pero y hoy estamos dialogando. Voy a eso. Una pregunta importante, porque hay un tema que es la nación, otra cosa es la provincia de Buenos Aires, donde la elección se gana por un voto, vos sos precandidato a gobernador. La mayoría de las encuestas hoy están dando una paridad, en muchos casos arriba Axel Kicillof en una reelección, y están mostrando a un José Luis Espert que tiene en una fórmula con Milei, o incluso solo, que tiene unos 15 puntos que los dejan a ustedes muy mal posicionados. ¿Hay alguna posibilidad de una alianza con José Luis Espert para poder ganarle el peronismo? A ver, lo que vos decís es exacto y eso es lo que hoy las encuestas están dando. Nosotros creemos que en medida que se acerque el momento en la provincia de Buenos Aires va a haber una combinación, porque lo que vos estás describiendo es esta combinación de Milei con Espert está dando esto. Bueno, las combinaciones, cuando uno lo ve con boletas nacionales, ya... Kicillof y la boleta nacional no es que le da mejor. En candidaturas individuales, hoy por una cuestión de instalación, porque es el gobernador, pueden dar más o menos pareja. Pero creo que cuando se pone el tema nacional junto con el gobernador en la elección, cambia. Ahora sí hay que construir en esta lógica un posicionamiento de un sistema de alianza, porque como bien decís vos, la provincia no tiene segunda vuelta y se gana por un solo. ¿Van a buscar sumarlo a Espert entonces? Hay que hablar con todos los sectores. Metamos el tema de la discusión también ideológica que hay en la oposición respecto al posicionamiento de Milei y Espert. Bueno, Milei estuvo en España con un acto muy grande, un acto de Vox, que es el sector de ultraderecha más española, radical de la derecha española, que está asentado básicamente en la Comuna de Madrid. Sí, estuvo en un encuentro organizado por el líder de Vox, Santiago Abascal, y del que también participó virtualmente la primera ministra electa de Italia, Giorgia Meloni, y fue recibido como un rockstar, por supuesto. Mirá el video que tenemos, e incluso él se sorprende, no sabía que era conocido en España, dice Milei. Un aplauso para Javier Milei. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. No creí que de este lado del Atlántico me conocían tanto. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Santiago Abascal! Bueno, ahí está Milei haciendo campaña con un posicionamiento fuerte. Milei ha planteado cosas muy duras respecto a Juntos por el Cambio. Lo único que ha dejado a salvo es a Macri.
Ahora, del jefe de gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, ha dicho también a Patricia Bullrich, cosas muy duras y insultos. También elogia a directos. Patricia Bullrich, Milei. Yo creo que la agresión, bajo ningún punto de vista, para mí es un método para la política. Me parece que la diferenciación ideológica, las formas de pensar, las ideas, tienen que tener un debate mucho más acorde a lo que la sociedad nos pide. Se pueden plantear las cosas muy fuertes, con mucha firmeza, pero de otra forma. O sea, a mí hay cosas de Javier que no me gustan las formas que las expresa. Yo tengo muy buena relación con él, lo tengo en el Congreso, lo tengo personalmente, pero me parece que hay algunas cosas que exagera, que tiene que ver con esa diferenciación que quiere hacer, pero que entra en un terreno que para mí en la política no debe entrar hoy, que es agresivo. No, a lo que voy es más allá del tono, es que Milei se plantea de liderar un espacio de la derecha argentina, ¿no? Milei se referencia con Trump, con Bolsonaro, bueno, con los referentes de Vox, que a lo que aspiran es justamente a desplazar a la derecha que estaba institucionalizada. Trump desplazó a la derecha del Partido Republicano. Bolsonaro liquidó a los partidos de derecha de Brasil, se quedó con ese capital político y construyó su proyecto de poder. Ustedes desde Juntos por el Cambio, por un lado, algunos enfrentan a Milei, otros coquetean con Milei. ¿Ustedes no creen que son, de alguna manera, están disputando el mismo espacio? Digamos, Milei lo que plantea es decir, bueno, Juntos por el Cambio ya fracasó, ahora todos los que se referencian con esa idea de ciertos ideales liberales, de derecha y demás, los puedo liderar yo. Ahora, no solamente puede ser desencantado con Juntos por el Cambio, hay muchos desencantados también con el oficialismo. Pero lo que digo es, tal vez Milei expresa una idea que estaba en la sociedad y nadie la expresaba, y que optaba en distintos votos y hoy la expresa. Habrá que ver cuando lo que está en juego es la decisión de gobernar un país, donde se tiene en cuenta la cantidad de legisladores, cuál es el proceso y cuáles son de las cosas que en una legislativa se puede votar una idea. Digo, la Argentina tiene historia de esto, digo, desde el Partido Intransigente, la UCD, el PI, el Frente Grande. Digo, sí, pero ojo que Milei se plantea como algo distinto. Creo que Ramiro Marra, que es el referente de Milei en la ciudad, está organizando una conferencia acá con Cavallo, con Corach y con Eduardo Menem. Sí, es la presentación de un libro que se llama Los 90, la Argentina de Menem, que es justamente los compiladores son Eduardo Menem y Carlos Corach. Se va a dar hoy a las 15 en la legislatura porteña. Y lo que van a hacer justamente es, lo organiza Ramiro Marra, el diputado que encabezó la boleta de Javier Milei en las elecciones pasadas. Y en algún punto, obviamente, es una señal política, ¿no? Pensando en Milei apoyándose o amparándose en las ideas de Carlos Menem cuando fue su presidente para poder llevarlo, si es que él resulta electo presidente. Milei reivindica a los 90 y al menemismo que fue eminentemente transversal el menemismo. El menemismo es un partido que, o dentro del peronismo, ha buscado tener a todos adentro. Después se fueron desgajando, el Chacho Álvarez con el Grupo de los 8 y demás, pero han estado todos adentro, dentro del menemismo. Ahora, Milei me parece que plantea algo más, digamos, está yendo más allá de que simpatiza con Cavallo, con el menemismo como proyecto de los 90, está planteando un cuestionamiento en general a toda la política. Y de esta manera, porque el menemismo terminó con 22% de los votos. Milei está cuestionando a todos, quiere buscar votos por todos lados, digamos, a todo el fracaso de la política. Maxi, con 100% de inflación, con 4 de cada 10 personas pobres, con el 82% de los chicos que salen a buscar trabajo y no consiguen, cuando hablas con generación que va entre los 18 y los 22 años, mira más el futuro fuera de la Argentina que la Argentina. 8 de cada 10 chicos que se quieren ir, y la verdad que seguramente hay opciones donde se presenten con fortaleza. Me parece que la política lo que tiene que hacer, y es la obligación que tenemos, es proponer ese descontento. y proponer que Argentina queremos tener para convencer a los jóvenes. Para convencer a los jóvenes, a la sociedad, que vuelva a creer en la política. Entonces, en este descreimiento hay figuras como la de Milei que interpretan eso y lo encuentran, y hoy ha pasado en otras sociedades alrededor. Miremos post pandemia las elecciones y los procesos que tuvimos en América Latina o si querés en el resto del mundo. Y ahí vamos a descubrir que surgieron en los últimos 6 meses
figuras que irrumpieron en la política partidaria. Ahora, pero ¿hasta dónde vos, que sos un dirigente histórico del PRO y de Siempre Decías, tenemos que conversar con todos los sectores, pensás que se puede volver a tener algún acercamiento o conversación con Milei, considerando que desde el radicalismo ya salieron muy duros a decir que ellos no compartirían un espacio con Milei? ¿Hasta dónde se puede conversar con todos los sectores y vale la pena hacerlo? Porque, bueno, Juntos por el Cambio es una coalición. Si yo vuelvo a repetir, si yo miro y digo, octubre del 2014, Cambiemos era inimaginable. El radicalismo con el PRO, con Carrió, con sectores del peronismo y demás, era inimaginable. Yo creo que el tiempo tiene que reflexionar si para los dirigentes está primero la Argentina y los cambios que tenemos que hacer. Si no, Mauricio Macri está presentando el libro ¿Para qué? Me parece que el fuerte cuestionamiento que tenemos que hacernos todos los dirigentes, principalmente del Juntos del Cambio, es queremos volver y para qué. Expresar a la sociedad el para qué. Y el para qué tiene que ser el convocante a los demás sectores. ¿Te gustaría Macri candidato? Es una decisión de él, pero por supuesto que Mauricio Macri es el líder natural de nuestro espacio. Esa era una pregunta que hacían varios dirigentes cuando se fueron del gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? Cuando Macri sacó el libro a los pocos meses, segundo tiempo, ¿cuál era la pregunta que hacían? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está. Y sacó el otro libro Macri. Vamos a ver si... Ahora sabemos por qué. Vamos a ver si con el libro lo responde. Ritondo, gracias, es muy amable. Gracias a ustedes. Atención, voy con el móvil porque sigue habiendo mucha repercusión de este quemacoches que detuvieron en Valvanera. Ahí está Leo Godoy. Leo. Palermo. Sí, esto es la avenida Luis María Campos, al 200. Aquí fue el lugar donde anoche este hombre, este pirómano, llegó alrededor de las 10:15 de la noche, cruzó la avenida Luis María Campos, se dirigió directamente a este contenedor donde había un colchón. En un momento se agacha, saca una botella y allí enciende el fuego. Se retira y alrededor de los 2 minutos, serían las 22:18, empieza a arder ese colchón. Bueno, el fuego se extiende a este auto, a esta T-Cross que estaba estacionada. También se extiende a otro vehículo, a un Peugeot 206 que estaba detrás, y detrás también a un Corsa, donde termina consumiéndolos al 100%. El Corsa termina, te digo, más del 80% quemado, totalmente destruido. Este hombre no se quedó con solo prender fuego en este lugar y causar semejante daño también a algunos de los locales lindantes aquí a lo que te contaba en Luis María Campos al 200, sino que fue encendiendo otros 6 lugares y quemando otros 2 vehículos, todos aquí en la zona de Palermo. Finalmente fue detenido por la policía de la ciudad y le encontraron el bidón con el que fue prendiendo e incendiando los distintos lugares y también la ropa que utilizó. Discúlpame, Leo, porque entonces son 2 casos distintos. Sí, claro, exactamente. Estamos hablando de 2 casos, Maxi. Uno tiene que ver con este pirómano de aquí de la zona de Palermo y el otro de Barracas es de Valvanera. Otra persona que su auto lo estaban utilizando para muchas veces los indigentes, y cansado de esa situación este hombre decidió prenderlo fuego, pero dentro había una persona. Lo que no tomó conciencia fue de esa situación. Y bueno, allí por eso terminó finalmente detenido también. Qué terrible. Y esto es acá cerca entonces, en Luis María Campos, ¿y que es altura que Luis María Campos y Dorrego? Esto es, claro, que es casi donde está la parroquia, aquí de Santa Adela. Es el lugar donde, mira, de Cabildo estamos a unas, y Santa Fe, 2 cuadras, así que es muy, muy cerca. Plena zona centro, te diría lindante a Las Cañitas es esto. Sí, claro, y impresionante las imágenes, todo, ¿no? de cómo, esto fue anoche mismo, cómo se quemaron los 3 autos encadenados. Sí, fue 10:15 de la noche. Y como siempre contamos, detrás de estas situaciones, Maxi, también hay algunas historias. Por ejemplo, este auto, este 206, te cuento, era utilizado por una mamá que llevaba a su hijo con discapacidad a las distintas terapias, a las distintas sesiones. Obviamente le quedó el auto inutilizado. La pregunta es,
obviamente, cómo va a responder el seguro, y ella, su preocupación es que este auto tenía una evaluación, cuánto tiempo va a pasar para que se lo paguen y si va a poder comprar un vehículo en las mismas condiciones que lo tenía, porque obviamente era su vehículo personal, con este fin lo utilizaba y por lo tanto lo tenían muy cuidado, le hacían todos los servicios que necesitaba para que el auto funcione bien, porque era indispensable para esta familia. Bueno, y se encuentran en esta situación y tienen esas preguntas. Obviamente los otros dueños de los vehículos también, ¿no? Si van a poder recuperar el mismo valor de los vehículos, que son cosas que en estos tiempos obviamente te hace decir, bueno, tenía una evaluación, si pasan 3 meses, 4 meses en que me pagan, bueno, ¿va a seguir valiendo lo mismo? ¿Cómo puede variar y además, los precios? Además bueno, uno ve la... que también tienen las familias. Claro, y más allá de eso también, el riesgo que eso supone, ¿no? Ahí se ven las imágenes de cuando estaba incendiando los 3 autos, es un riesgo a las 10 de la noche estamos hablando, ¿no? No a las 3 de la mañana cuando no hay nadie. En esa zona, 10 de la noche, hay mucha gente también que está circulando, un riesgo enorme también para la gente que está ahí circulando por la zona. Sí, Maxi, mirá, te cuento un detalle más. Obviamente la gente que transita por aquí es una vereda bastante estrecha, pero después también hubo afectado un departamento en un primer piso. Claro. Que vas a ver allí donde están los cables. Por ejemplo, subió la temperatura, obviamente las llamas. Ese aire acondicionado afectado, de allí las ramas de ese balcón están prendidas a fuego, y hay una media sombra que también se incendió, y los locales lindantes. Este muchacho, bueno, hoy decidió hasta no tener una respuesta, no hablar, porque, bueno, está en esa situación, pero está hoy arreglando. No atraparon, todo su a este local. no lo atraparon, a este pirómano no lo atraparon, a este quemacoches. A él sí, los dos están detenidos. Los dos están detenidos. Este es un hombre de 20... Sí. Este es un joven de 23 años, el que causó todos estos daños aquí en la zona. Es una persona de 23 años que ya está, como te contaba, detenido. Lo encontraron con los bidones, con los elementos que utilizó para causar todos estos daños acá en la zona. Leo, gracias. Ahí está Leo Godoy, muy amable. Bueno, atención por el tema alquileres, porque hubo un proyecto de la Unión de Inquilinos Unidos que planteó un proyecto de ley para poner un impuesto a la vivienda ociosa o la vivienda vacía. Y llama mucho la atención porque, por un lado, Rodríguez Larreta, en una entrevista que hizo en una radio, le hizo un guiño a ese proyecto, ¿no? Dijo que era difícil de implementar, pero Larreta dijo, en principio estoy de acuerdo con que haya un impuesto a la vivienda ociosa, pero no es fácil determinar cuáles son. Y agregó Larreta algo obvio, que efectivamente alguien que vive en La Plata y estudia en la ciudad de Buenos Aires y duerme una noche o dos en la ciudad, esa vivienda está ociosa o no. Pero planteó Larreta que conceptualmente él está de acuerdo con la idea del impuesto a la vivienda ociosa o a la vivienda vacía. Es la placa siguiente, por favor. Los límites no son muy claros, si es que no estás viviendo 24 horas o que no venís nunca en el año. Conceptualmente está bien, pero no es tan claro para su implementación. De nuevo, coincide Larreta en esta cosa, le genera un problema interno, digamos, dentro de su propio gabinete, que tiene una opinión medio cercana al gobierno nacional en esta materia. El impulso del impuesto a las viviendas ociosas es una idea del gobierno nacional, de agregar alrededor de un 5%, de cobrar una alícuota del 5% de impuestos a quienes tengan las viviendas y no las dispongan para alquilarlas. Ahora, fíjate qué notable lo que salió a decir Felipe Miguel, ¿no? Que dijo todo lo contrario a Larreta. No, por eso llama la atención que Larreta diga que conceptualmente está de acuerdo, cuando su jefe de gabinete, Felipe Miguel, mira el tape, dice que es una locura. Directamente miremos el tape, porque la verdad que salió con todo a Felipe Miguel a decir que es una locura este proyecto, que el jefe de gobierno dice que conceptualmente está de acuerdo. Hay gente muy trasnochada en la Argentina, nos vamos a oponer, porque es un disparate absoluto. No solo van contra la Constitución, que es muy clara en su redacción, que la propiedad privada en la Argentina es inviolable. Hay un tema del impacto real de este tipo de ideas absurdas que no prosperan en ningún lugar del mundo. Cuando uno saca una norma de estas características, lo que logra es que alguien que podría invertir en tener más viviendas, porque tiene plata para invertirla, y después alquilarla, va a decidir no hacerlo.
Y se van a construir menos inmuebles, va a haber menos inmuebles para alquilar, van a ser más caros porque hay menos además. Todo al revés. Es tu departamento, es tu casa, es tu edificio, es tu campo, son tus tierras. Hacés con eso lo que vos decidís hacer. Bueno, es raro, ¿no? Larreta por un lado, Felipe Miguel por el otro. Está Marta Liota, que es presidente del Colegio Profesional Inmobiliario. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto a esta idea del proyecto para gravar con un impuesto adicional a la vivienda ociosa, a la vivienda vacía en la Ciudad de Buenos Aires? La verdad que coincidimos plenamente con Felipe Miguel, el jefe de gabinete del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que un impuesto más sobre algo que un patrimonio que tenemos, estamos alejando la inversión de la Argentina, lo estamos invitando a la gente a que compre inmuebles en otro territorio, que vaya a Uruguay, que vaya a Paraguay. Hay proyectos importantes que están haciendo mella aquí en nuestro país, cuando nosotros los corredores inmobiliarios lo que impulsamos permanentemente es la inversión y apostar al crecimiento y tomar al ladrillo como refugio de valor, y con este tipo de medidas, con este tipo de anuncios, con este tipo de propuestas, más lejos no podemos llevar a la gente. La verdad que es descabellado de parte de los inquilinos agrupados. Realmente me sorprende, no me sorprende tanto lo del jefe de gobierno, porque la verdad que con el tema de los inmobiliarios nunca está a tiro, no nos sentimos muy referenciados con sus ideales, ¿no? Pero la verdad que Felipe Miguel, tanto como Felipe Miguel como el otro día, en el Colegio Inmobiliario nos visitó Cristian Ritondo, el presidente del bloque PRO, y planteó exactamente lo mismo que Felipe Miguel. Estamos todos en sintonía. Realmente creemos que esto no puede llegar a buen término, que no aspiramos... Aclaremos que no es un proyecto para prohibir la vivienda vacía, pues eso ya sería, digamos, no sé cómo llamarlo, digamos, sería un régimen no capitalista, digamos, ¿no? Sino de ponerle un impuesto a la vivienda vacía. Esto es lo que está Marta criticando. Por supuesto, pero aparte el enfrentamiento entre vecinos y entre individuos, porque quieren tomar a los administradores de consorcio o a los encargados de edificio que den la información de qué inmueble está vacío dentro del edificio. O sea, es descabellado esto, es un mayor enfrentamiento. La verdad que nosotros en el fondo estamos considerando que esto es una medida que tiran para no poder reconocer que realmente esta ley de alquileres vigente fracasó. Realmente es una ley nefasta, una ley mala, y quieren tener una nueva alternativa. Marta, en Francia hicieron una experiencia que tiene que ver con que si una vivienda está vacía durante más de 2 años, entonces se busca ponerle una alícuota importante a su propietario para que incentivarlo a que la alquile. Pero recién después de los 2 años. Si se estableciera algún parámetro parecido a ese, ¿a ustedes les parecería más razonable? Nosotros no estamos, mira, primero es Argentina con una inflación terrible, una situación financiera y económica. Vos imaginate que hay gente que toma un inmueble como refugio, compra un inmueble como refugio de valor. Y a lo mejor no es para venderlo hoy ni para venderlo mañana, a lo mejor va a necesitar venderlo en otro momento. Y lo tiene expectante. Entonces, nosotros inferir sobre el patrimonio de la propiedad ni a los 30 días, ni a los 60, ni a los 2 años. Creemos que el derecho que tiene el propietario y va de la mano de la Constitución, que sea el que él considere. Para eso se esforzó, trabajó, ahorró, invirtió en el país, creció en el desarrollo del país, apostó al país, y de pronto tener un inmueble no es ningún mal, al contrario, es todo beneficioso. Entonces, que se lo castigue porque lo tiene vacío con un mayor impuesto, ya demasiados impuestos pagamos en la Argentina, bienes personales, lo que le busques, demasiados impuestos estamos pagando como para pagar uno más. Creemos que el titular del inmueble puede considerar de hacer lo que quiera. El Estado tiene que acompañar a que haya más inmuebles en locación, pero de otro lado, liberando el mercado. Este es un mercado que cuanto más se lo comprime, peores resultados se obtiene. Entonces, libérenlo, déjenlo tranquilo, que la gente haga un contrato de locación por el tiempo que quiera, por 2 años, por 3, por 5, por el tiempo que quiera.
y que acuerde el aumento escalonado de acuerdo a las condiciones que cada uno, tanto propietario como inquilino, pacten y se pongan de acuerdo en el escritorio de una inmobiliaria. Bien, Marta, Esto gracias. es lo mejor. Ahí No, por estaba favor, gracias a Marta Lioto, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Esto a partir de, resumime en 2 líneas los números del informe de la Unión de Inquilinos Agrupados respecto a la cantidad de viviendas vacías y el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy se calcula que hay 138.328 viviendas vacías. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula en función del consumo, o mejor dicho, en este caso, del no consumo de electricidad. No se puede hacer esto que comentaba Marta, no es que se está haciendo un relevamiento edificio por edificio preguntándole a los encargados, porque eso no se puede hacer. Se miden los consumos bajos de electricidad y se presupone que esas viviendas están vacías, lo cual complica un poco porque es un poco lo que decía Horacio Rodríguez Larreta, es difícil. Si alguien usa el inmueble solamente para el fin de semana o vuelve a dormir, no es un indicador suficiente. Ahora, estas 138.328 viviendas que se estima que están vacías representan un 9% de la cantidad de viviendas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Y están más vacías, por ejemplo, en algunos barrios como Puerto Madero, Recoleta y Palermo, y hay menos viviendas vacías en la zona sur como Pompeya, Villa Lugano y toda la zona sur donde hay mayor densidad poblacional. Si estas viviendas, no exactamente estas, pero esta cantidad de viviendas se pusieran a disposición para alquilar, sí se solucionaría un déficit habitacional importante porque hay unas 300.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que no tienen vivienda digna, que viven en asentamientos o en villas miserias. Bien, ¿qué pasa con el nuevo gabinete de Alberto Fernández? Las 3 ministras que van a jurar, ¿cuándo? El jueves, Maxi, pero si bien formalmente van a entrar en funciones el jueves, ya están trabajando. Por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, que asume en lugar de Zabaleta en Desarrollo Social, que hoy a la mañana se reunió con Juan Zabaleta para hacer la transición, y Kelly Olmos, que reemplaza a Moroni al frente del Ministerio de Trabajo, están definiendo medidas para evitar un aumento de la conflictividad. Tiene que ver esto con negociaciones, con movimientos sociales, no afines al gobierno, porque los afines al gobierno están adentro. Fíjate que Emilio Pérsico, por ejemplo, sigue siendo secretario de Economía Popular o una cosa por el estilo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero están tratando de mantener los planes potenciar trabajo, los diversos planes del Ministerio de Desarrollo Social en un contexto de restricciones presupuestarias donde desde el equipo mucha presión económico, del FMI para que claro, se corte el año que viene 700.000 millones de pesos de planes sociales. Sí, pero vos tenés la elección a la vuelta de la esquina y tenés un año complicado con una inflación que va al galope y una conflictividad social en ascenso que de alguna manera tienen que contener, y nos dicen que en esto están poniendo la energía por estos momentos la ministra de Trabajo flamante y la ministra de Desarrollo Social. Otra de las que asumió también es la cuyana ministra de Género, que reemplaza a Gómez Alcorta, que dio el portazo en desacuerdo con las medidas respecto a cómo trató el gobierno nacional el desalojo de los pseudo-mapuches. Bien, ayer Slotnik mostraba la caída de venta en comercio minorista que está registrando CAME, 3,5% en septiembre versus septiembre del año pasado y 1,4% versus agosto, es decir, un enfriamiento de las ventas minoristas registrado por CAME. Pero al mismo tiempo también hay por parte de CAME récord de actividad el fin de semana largo. Bueno, ¿qué está pasando? Está Salvador Femeña, que es el secretario de prensa de CAME. Femeña, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo están ustedes? Por un lado están detectando que se enfría la actividad comercial, que bueno, es un indicador de que se enfría el consumo, pero al mismo tiempo registran datos de fin de semana largo con récord de turismo. ¿Cómo se explica eso? Sí, no fue tan récord porque este año, medido contra el año anterior, fue un 20% menos de gente que viajó. También tengamos en cuenta que este mismo fin de semana, el año pasado, era recién a la salida de la pandemia, y había otras circunstancias, otras motivaciones para salir de tanto encierro, ¿no? Tampoco olvidemos que estamos en una situación económica complicada. Lo que sí podemos afirmar que desde la salida de la pandemia hasta ahora, todos los fines de semana largos que hubo y en las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano, realmente se ve un cambio de hábito a la gente que hace un esfuerzo para salir. Tanto el que hace turismo como el que hace una excursión
del día y de vuelta, aunque gaste poco, pero la gente hace un esfuerzo, porque realmente el tema de la pandemia fue muy traumático y creo que hubo otra actitud ante la vida, ¿no? Por eso, en cada oportunidad, privilegia poder tener un momento de esparcimiento. De todos modos, aunque hubo 20% menos de gente que se movilizó, hubo turismo receptivo, y el resultado económico con menos gente fue superior en términos reales al del año pasado. Ahora, ustedes están viendo, sí, un enfriamiento del consumo, del comercio minorista. Y hay dificultades del consumo porque evidentemente hay un problema de la inflación persistente y tema de poder adquisitivo, ¿cierto? Que está, evidentemente la gente no llega. Vos fíjate que dentro de 6 rubros medidos, uno solo subió, que es farmacias y perfumería, e inclusive bajó el consumo de alimentos y bebidas, que ya había bajado. Entonces te demuestra que la gente que aún en los consumos básicos y necesarios no llega con los ingresos por efecto de la inflación. Estoy viendo ahí los números, caída fuerte de textiles, a ver si ponemos la placa. Caso textiles, calzado, ahí hay una caída fuerte del consumo. Sí, bueno, textiles, calzado y marroquinería también. Son rubros también que están impactados, primero porque hay un cambio de temporada y los precios pegan un salto en los cambios de temporada, y otro factor es que son consumos que se realizan con tarjeta en pago en cuotas, y las cuotas se están achicando también por el costo financiero que le resulta al comerciante. Hoy lo que se compraba en 12 cuotas, por ahí se vende en 3 o 6, y al consumidor no le da para comprar en esa cantidad de cuotas, porque les hace muy pesada la cuota. O sea, todo está impactado por la inflación y por el costo financiero. Y obviamente esto al comerciante le pega porque tiene mayores costos fijos que le cuesta amortizar, y aparte una caída de la rentabilidad. Estamos hablando del universo PYME, ¿no? Está claro. Es un doble impacto, ¿no? El tema de la inflación corriendo delante de los salarios y la disparada de la tasa de interés, el encarecimiento de crédito. Dos efectos que están golpeando al consumo, que está reflejado en esta caída de ventas minoristas. Femenía, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, también se está viendo en la venta de autos usados. Está Alberto Príncipe, que es presidente de la Cámara de Comercio Automotor. ¿Qué tal, Príncipe? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal, Maxi? Bien. Está también pegando la vuelta la venta de autos usados. Sí, está complicado, pero desde hace tiempo ya por el tema de la falta de ingreso de venta de autos 0 kilómetro, que son los generadores naturales, digamos, de la absorción del auto usado para que llegue a plaza. Estamos limitados en ese sentido, pero con una demanda, digamos, sostenida. Si bien hubo una baja ahora de un mes al otro, en el interanual estamos un 3 o un 4% por debajo, pero nos faltan los meses, digamos, más fuertes de la venta de auto usado, que es de ahora hasta fin de enero, ¿no? O sea, falta de acá hasta fin de diciembre para ver el interanual, y ahí creo que vamos a llegar a la misma cifra que teníamos el año pasado, con todas las dificultades que tenemos, que realmente son muchas, con un parque distorsionado, porque digamos que las empresas y los sitios más importantes tienen valores que son de precios invendibles. Sepamos que el mercado está dividido en el 60% que opera el comercio y el 40% que opera el particular entre sí. Y realmente los precios ahí no están calibrados de la manera que tienen que ser. Se guían por precios que están en estos sitios, y realmente no llevan a la realidad de lo que es el mercado. Príncipe, simplemente una pregunta, ¿no? El auto nuevo se ha encarecido, creo que venía a un ritmo del 85-90% anual de aumentos, pero el auto usado también venía ya con una inflación del 90% anual. No, las proporciones no son iguales, o sea, va variando en el mercado porque hay muchas cosas que influyen.
No es lo mismo estar vendiendo un auto con un dólar a 3.20 o 3.30 que vender un dólar con un dólar a 2.90. En el auto influye mucho el valor del dólar porque el 60-70% del producto, digamos, que se fabrica en el país, los insumos son importados. Claro. Entonces, no se toma el parámetro, hoy no existe el parámetro de la diferencia entre el cero y el usado, porque no hay un parámetro de techo, no tenemos techo porque el precio del 0 kilómetro, digamos que hoy existe en la lista, la entrega es dentro de 5 o 6 meses, sin precio, digamos, fijado, o sea que el precio del usado es de acuerdo a oferta y demanda. Digamos que el comercio es mucho más ágil para determinar la fluctuación del mercado e imponer precios. Hoy la lista de precios que están figurando o el que se fija en un sitio para poner el precio en venta a su auto se está equivocando. Yo les sugiero que entren a nuestro sitio, que ahí están, digamos, colocados autos de todo el país, de comerciantes que tienen esos autos en venta, y eso le puede dar una orientación sobre lo que puede valer su producto. Está claro. Príncipe, gracias, muy amable. Ahí estaba De nada, el presidente al de la contrario. Cámara de Comercio Automotor. ¿Qué está pasando con el dólar a esta hora? Sube un poquito el blue, está en 282 pesos, Maxi. Están más tranquilos los dólares que se consiguen comprando a través de la bolsa, que son el contado con liquidación, y el dólar MEP, que están por debajo de los 300 pesos. La semana pasada habían llegado a superar los 300 pesos, el contado con liquidación estuvo en 304, en este momento está en 297. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Bueno, ahora lo vamos a enganchar a Adrián Saque. Atención porque se viene un debate en el gobierno por un aumento de el monto de los planes sociales. Sí, con la asunción de la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, empieza un nuevo debate en el gobierno porque recordamos que previo a la salida de Zabaleta había un sector del Frente de Todos que estaba impulsando la necesidad de generar un bono extraordinario para combatir la indigencia. Esto es, que todas las personas que están por debajo de la línea de indigencia puedan recibir un subsidio. Algunos le querían poner el título de IFE 5. Esto era lo que estaba en carpeta cuando Zabaleta estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Era algo que venía siendo resistido por parte del Ministerio de Economía, que no quiere anticipar o aumentar o generar nuevos gastos. Esto es un debate que se empieza y que se inicia con la asunción de la nueva ministra, que va a ser el jueves. Habrá que ver qué sector se impone. Por un lado tenés este tema y por otro lado tenés el aumento de lo que tiene que ver con los planes potenciar trabajo, tanto con la cantidad, o sea, el volumen de los planes, como con el monto que se va a asignar y también la posibilidad de dar algún tipo de monto fijo adicional para esos planes. Bueno, todo esto se empieza a debatir en el gobierno a partir de la asunción de la nueva ministra, que se va a hacer este jueves, y que tiene, hay que decirlo también, Victoria Tolosa Paz, algunas resistencias por parte de los movimientos sociales o de algunos movimientos sociales. Obviamente los movimientos sociales de izquierda impugnan no tanto el nombre, sino las políticas que está llevando adelante este gobierno, y movimientos sociales afines al oficialismo que también dicen no era una persona nuestra. Lo cierto es que dentro del Ministerio de Desarrollo Social también hay un loteo, hay un sector que responde a Juan Grabois, un sector que responde al movimiento Evita y los movimientos sociales más albertistas, un sector que responde a Sergio Massa. Habrá que ver cuál es el margen de maniobra que tiene la ministra para implementar sus propias políticas sociales. En energía admiten que puede haber más aumentos en combustibles antes del fin de año. Desde la Secretaría de Energía admitieron que podemos volver a ver que suban los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de acá a fin de año. Pero Dijeron perdóname, que están... ¿había duda respecto a eso? No, bueno, pero viste que el gobierno venía ¿No se postergando... ajusta con el precio del dólar y el barril de petróleo? Lo que ocurre es que, ¿te acordás El que dólar está hubo por arriba varias del 7% postergaciones? mensual. Hubieron varias veces que se postergó el aumento del impuesto que se aplica a los combustibles y la cantidad de biocombustible que tienen que obtener las estaciones de servicio. Entonces, las petroleras. De manera que se postergó. El último aumento fue hace unos días, el fin de semana pasado, el anterior al largo. Allí se hizo un ajuste de impuestos y por lo tanto se trasladó enseguida a los precios de los combustibles, y ahora lo que están viendo es
directamente autorizar a las petroleras a que hagan un nuevo aumento de acá a fin de año, porque lo que consideran la Secretaría de Energía es que el precio del combustible está atrasado respecto al ritmo de la inflación. Entonces las petroleras vienen reclamando que las dejen aumentar un porcentual que estará entre el 7, el 8 hasta el 9%, veremos de acá a fin de año. No, va a haber más de un aumento hasta fin de año. Bueno, no van a aplicar el aumento. Y las subas hasta ahora han sido del 52% y tenemos la inflación muy por encima. Inflación de 100% este año. Seguramente van a ser más los aumentos. El tema es cómo haces cuando todo se va indexando al ritmo de la inflación. Y habló la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que dijo justamente las dificultades de acercar los salarios a la inflación. Exactamente. Kelly Olmos dijo que es muy difícil cuando la inflación va a este ritmo poder empardar, que los salarios le emparden a la inflación. Bastante cuestionada Kelly Olmos desde distintos lugares. Recordemos que es una dirigente que viene del PJ Capital, muy de confianza de Alberto Fernández, que ocupó cargos durante la presidencia de Carlos Menem en el PJ Capital y tuvo algunas funciones vinculadas a la ciudad de Buenos Aires. Fue concejal en su momento cuando todavía no era legislador, sino concejal. Quiere dialogar con las distintas alas del sindicalismo, con la CTA, con la CGT. Todos han pedido una reunión. En realidad había mucha molestia. La foto no es Kelly Olmos, digamos que Kelly Olmos es una, ¿no? Es una dirigente de muchos años en el peronismo, tiene algunos años más. Sí, la foto que estamos poniendo es de ella un poco más joven. Kelly Olmos viene de la década del 90. Recordamos que Kelly Olmos era una de las defensoras a ultranza de Carlos Menem. Después pasó a ser defensora a ultranza de Cristina Kirchner. Guarda de hierro, de la derecha peronista. Exactamente. Del PJ Capital. PJ Capital. Puro PJ Capital. Por eso es una persona de Alberto Fernández. El presidente ha dejado en claro que lo que puso es gente de su confianza, la ministra Tolosa Paz, la ministra Kelly Olmos y, por supuesto, la ministra que va a estar a cargo de género, que viene de San Luis, justo después de que él visitó San Luis y estuvo con Alberto Rodríguez en una señal de confianza, como diciendo, bueno, este espacio lo dejo para un gobernador aliado. Ahora, Kelly Olmos va a tener que sentarse a conversar con la CTA y con la CGT, molestos los dos, porque tanto la CTA como la CGT dijeron, nosotros hablamos con Alberto permanentemente, le sugerimos nombre, no nos escuchan ni para elegir el nombre del portero. Entonces, la verdad, hay mucha molestia en el sindicalismo, no por el nombre de ella, sino porque parece que el presidente conversó con todos los sindicalistas y a ninguno le llevó la punta. Repasemos, externaron ya a Mauricio Macri en su paso por la Trinidad en Palermo. Sí, está en su casa. ¿No? Está en su casa ya. Exactamente, ya está dado de alta, era una operación programada urológica, ya está, digamos, evolucionó favorablemente y a desde el mediodía le dieron de alta. Y hay información respecto a José Mayans, el presidente del bloque... Que está internado ahora, exactamente, eso te iba a contar, en el hospital italiano de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, fue trasladado ayer desde Formosa, para que esté en un lugar donde hay mayor especialización. El tema es una hemorragia intestinal, está delicado el senador José Mayans, está ahora en el hospital italiano de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Esperamos nuevo parte médico para que informen cómo está, después de que ha sido trasladado ayer en avión sanitario de Formosa hacia acá. Y la que también está internada en el hospital italiano, pero de La Plata, es Eve de Bonafini, que fue internada ayer para hacerse algunos estudios. El parte médico dice que está todo bajo control y que simplemente eran unos estudios de rutina. Eve de Bonafini tiene 93 años y para hacerse una serie de estudios era necesario dejarla internada. Bien, nos estamos retirando, ya está llegando Robertito Funes al aire de A24, gracias a la gente varonil que siempre me acompaña ahí en Corrientes 2238. Bueno, estabas ahí repasando los guiones. Muchos kilómetros de este país, demasiado. No me digas. Sí, muchos kilómetros. Te escucho a vos, vengo acá, viste, te pongo ahí en el auto, te escucho, la verdad es un despelote. Pero bueno, vamos a aflojar, supongo que venís con mejor onda de la que vos me la dejás caliente la cuestión, viste, hay que hablar del dólar Qatar y todo, que la gente, viste que la gente no entiende el dólar Qatar. Le explico a mi madre que es el dólar Qatar y no lo entiende, no lo comprende. Va a salir más caro. Viajar al exterior va a salir más caro. Y no solo a Qatar, ¿no? El que se va a Qatar va a gastar bastante, pero el que se va a Brasil también va a salir más caro. Se va a cada lado también. A todos lados. Estás muy elegante, querido, como siempre. ¿Te quedás? Sí, querido, por supuesto, claramente. Nos quedamos viéndote. Chau.